Hoy hemos recibido de la Corte Suprema de la República la resolución que resuelve el pedido de extradición del expresidente Alejandro Toledo. Como abogado defensor del expresidente Toledo, lo primero que debo de expresar es mi profunda preocupación por la actitud asumida por esta Sala Suprema, que ha convalidado las violaciones al debido proceso, que ha mantenido en alto la postura del Estado peruano de perseguir a Alejandro Toledo y de atribuirle hechos falsos en algunos casos y en otros de mantener una investigación por delitos que ya están prescritos o por delitos que no podría cometer en su condición de ex jefe de Estado y pedir la extradición por un delito de lavado de activos cuando no existe suficiencia probatoria, cuando no existe causa probable, que es un requisito indispensable según el tratado con Estados Unidos. Este proceso tiene su correlato en febrero del año 2017, en que se le inicia una investigación preparatoria injusta, se hace el allanamiento de su vivienda, se le dicta una prisión preventiva, pero no se le permite que declare, no se le permite que pueda decir su verdad y descargar las imputaciones que se le viene haciendo. Hoy, un año después, encontramos que las denuncias del señor Barata no eran tan ciertas, porque resulta que el dinero que el señor Barata dice que era para el presidente Toledo se encuentran en los fondos, en las empresas del señor Joseph Mayman. Y el señor Mayman ha aceptado que él tiene el dinero, pero claro, como es natural, él ha sido descubierto con los fondos en sus cuentas y como no tiene manera de justificar, ha optado por lo más sencillo, decir que ese dinero es del presidente Toledo. Y solamente su dicho ha sido suficiente para que el fiscal considere que ya está probado que los fondos eran para el presidente Toledo. Y esto es inaceptable. En un Estado de Derecho, en un Estado democrático, todos los ciudadanos tienen derecho a un debido proceso. La pregunta es, ¿el presidente Toledo tiene derecho a un debido proceso? ¿El presidente Toledo tiene derecho a presunción de inocencia? ¿Tiene derecho a una investigación razonable y a decisiones que tomen los jueces con arreglo a la Constitución y la ley? Y la respuesta es no. El Estado peruano sistemáticamente le ha venido negando el acceso a la justicia y las principales autoridades, llámese presidente de la Corte Suprema, fiscal de la Nación, congresistas, ministros de Estados y el propio presidente de la República, han señalado en primera persona que el presidente Toledo ha cometido delito. Esto es inaceptable porque no le ofrecen al presidente Toledo ninguna garantía de un debido proceso. Nosotros creemos que la Corte Suprema ha convalidado esto y le ha puesto un sello que no cabe duda. Y yo me quiero remitir a todos los que puedan apreciar este video y que tienen acceso a esta resolución de la Corte Suprema que está publicada en la página web del Poder Judicial, que se fijen en la página 5. En la página 5 empieza la historia que describe el Poder Judicial y la justicia peruana de lo que supuestamente hizo el presidente Toledo. Y lo primero que atribuyen al presidente es que él promulgó la ley 28.214. Esta ley 28.214 que declara de necesidad y utilidad pública la construcción de la carretera interoceánica. Pero mayúscula es la sorpresa cuando ustedes accedan a la página web del peruano y encuentren que esta ley 28.214 no la promulgó el presidente Toledo. Esta ley la promulgó el Congreso de la República. El presidente Toledo observó esta autógrafa y la devolvió al Congreso, porque le dijo que solamente el Poder Ejecutivo podía ejecutar un proyecto de inversión pública y que los congresistas no tenían iniciativa de gasto. Sin embargo, esta autógrafa observada por el presidente de la República fue aprobada por insistencia. Los congresistas votaron casi en forma unánime y aprobaron la ley y la promulgaron. Y quien firma esta ley y quien promulga es el presidente del Congreso, Henry Pease, y no el presidente Toledo. Entonces, cuando vemos que en esta resolución de la Corte Suprema le atribuyen el primer hecho ya falso, evidentemente nos preocupamos y decimos, esto no es derecho, esto no es justicia, esto es persecución. Cuando no hay razón jurídica, hay persecución. Claro está, los que persiguen nunca se dan cuenta que son los que persiguen. Solamente la víctima es el que se da cuenta de la persecución. Los victimarios
creen que están actuando de acuerdo a derecho, de acuerdo a justicia, y más o menos están tratando de sintonizar con lo que pide la prensa y con lo que pide un sector de la población que ha sido mal informada durante 13 meses. Entonces, evidentemente, hoy asistimos a ver un documento de la Corte Suprema que empieza mintiendo, que empieza atribuyéndole al presidente de la República, Alejandro Toledo, un hecho falso y que se puede probar, y lo voy a probar en todos los medios de comunicación donde tenga que asistir, porque hay que desenmascarar a los que dicen que administran justicia. Pero además de eso, debo de expresar mi rechazo a esta resolución en cuanto a los términos que ha utilizado para calificar el delito de tráfico de influencias y el delito de colusión. Nosotros consideramos como defensa legal que el delito de tráfico de influencias es un delito que ya ha prescrito. 8 años es la pena máxima y este delito habría prescrito en noviembre del año 2004. Entonces, ¿cómo es que el fiscal de la Nación, los fiscales del Perú y los jueces siguen y persiguen al presidente Toledo por un delito que ya está prescrito? Nosotros nos preguntamos, hemos argumentado ante la Corte Suprema, pero no nos han hecho caso. Nos han dicho que no, que el delito todavía no ha prescrito y por lo tanto continúan en ese afán de extraditar al presidente Toledo. En cuanto al delito de colusión, este es un tipo penal especial, muy especial. Solamente lo pueden cometer los funcionarios o los servidores públicos que trabajan para el Estado, pero que por razones de su cargo participan en los procesos de contratación pública, llámese en una licitación pública, en un concurso público de precios. Ellos, al participar en estos procesos, el delito es o se comete cuando ellos se ponen de acuerdo con el particular y celebran un contrato favorable al particular y perjudicial al Estado. Son aquellos los que pueden cometer delito. Y nosotros sostenemos que el presidente de la República no es un comprador del Estado, no participa en las contrataciones públicas. Por lo tanto, el presidente de la República no puede cometer delito de colusión. Y este criterio se ha aplicado en otros casos. Por ejemplo, hace 1 año y medio absolvieron al señor Fujimori, a quien le estaban acusando de peculado. Y lo absolvieron porque la Corte Suprema sostuvo que el presidente de la República no es responsable de las contrataciones públicas ni del manejo del presupuesto público. ¿Y por qué hoy día se aplica un criterio distinto con Alejandro Toledo? ¿Por qué lo que para unos no procede, para Alejandro Toledo sí procede? ¿Por qué hay 2 lecturas distintas frente a un mismo hecho? Entonces nosotros creemos que hay motivaciones políticas, que hay una intencionalidad de detener al presidente Toledo. Más allá de que existan razones para hacer una investigación, el presidente no se niega a la investigación. Hay que investigar, hay que esclarecer y llegar a la verdad. Pero no se puede someter a una investigación bajo estas condiciones. Cuando se interpreta la ley de una manera distinta para él, cuando se le dice que este delito no ha prescrito para él, pero para otros sí. Para otros sí prescribe, para Alejandro Toledo no. Porque la justicia considera que en el caso de él es un tratamiento especial. Entonces, cuando se le da a una persona un trato diferenciado, evidentemente estamos ante un abuso de derecho, estamos ante una arbitrariedad, porque acá se está vulnerando no solamente la Constitución, sino se está vulnerando el principio de legalidad. Si la ley determina que solo cometen delito los que participan en las contrataciones públicas, ¿cómo podría pues el presidente de la Corte Suprema o el presidente de la Sala Penal, el presidente de San Martín, decir que el presidente Toledo sí podría cometer delito? Nosotros creemos que aquí ha habido un exceso. Y frente a esta decisión de la Corte Suprema, evidentemente no corresponde hacer un recurso impugnatorio porque es de última instancia. Lo que corresponde a la defensa, y estamos evaluando, es interponer una demanda de habeas corpus, a efectos de que el Tribunal Constitucional, como última instancia nacional de justicia, pueda establecer que los criterios adoptados por la Sala Penal que preside el juez San Martín son erróneos, que son arbitrarios y que han vulnerado el debido proceso en agravio del presidente Toledo. Esa es una de los mecanismos procesales que la ley, que la Constitución nos permite y que estamos evaluando para presentar una demanda en esos términos. Pero además, este proceso todavía tiene instancias a nivel del Perú. Este proceso culmina en que ellos remiten lo actuado a la Presidencia del Consejo de Ministros para que sea la Presidencia del Consejo de Ministros quien elabore un informe y se presente para que sea discutido y aprobado por el Consejo de Ministros. Si es que esto continúa su trámite, es remitido a la Fiscalía de la Nación
para que ellos se encarguen de hacer las traducciones al idioma inglés y puedan remitir en valija diplomática. Esto es un proceso que todavía demora 2-3 meses en el Perú, es lo regular. Ahora, si ellos van a hacer un proceso en 15 días, seguirían marcando la pauta de que esto es irregular, de que esto es especial y que esto tiene una motivación de perseguir y de perjudicar a una persona que su único delito ha sido servir a su país. Servir a su país, salvarlo de la crisis económica y social en que fue encontrado. No olvidemos que el presidente Alejandro Toledo reemplaza al presidente Valentín Paniagua, pero sumido al país en una crisis económica, en una crisis social, debido a los actos de corrupción que cometió el gobierno del presidente Fujimori. Entonces, ¿el presidente Toledo tiene enemigos políticos? Los tiene en el Congreso de la República y los tiene en algunas entidades públicas, como en el Poder Judicial, como en el Ministerio Público, porque la conducta que han asumido fiscales y jueces no es casualidad. Sistemáticamente han venido socavando y negándole el acceso a la justicia. Se han equivocado una y otra vez en forma reiterada contra una misma persona, en un mismo proceso, en una misma investigación. Y nosotros creemos que eso no es casualidad. Eso es parte de un complot, ¿no?, contra una persona que no está en el Perú, que se está aprovechando de que Perú posible no tenga un partido político, que no tenga congresistas y que de repente sea el más indefenso de los exgobernantes y están haciendo escarnio contra él. Y estas vulneraciones de sus derechos fundamentales son la mayor evidencia. Vamos a recurrir a las instancias supranacionales una vez agotada la instancia nacional. Ojalá que no sea necesario. Ojalá que el Tribunal Constitucional se ponga a la altura de las circunstancias y administre justicia, porque el Perú no puede estar en las instancias supranacionales porque un grupo de políticos decide perseguir a un expresidente de la República para vengarse de que otros estén en la cárcel por los delitos que cometieron, delitos de lesa humanidad, delitos de corrupción. El presidente Toledo no tiene las manos manchadas de sangre, es un hombre honesto que ha gobernado y no tiene signos exteriores de riqueza. Su secreto bancario ha sido levantado por el fiscal de la Nación en el año 2013 en una investigación que terminó archivándose porque había una denuncia de presunto enriquecimiento ilícito. Sin embargo, el fiscal de la Nación hizo la investigación y archivó y dijo que las cuentas del presidente Toledo y de su cónyuge estaban en azul, que no había ninguna alteración que pudiera generar una sospecha. ¿Cómo es posible que 2 años después nos digan que el presidente Toledo está involucrado en un delito de lavado de activos, que habría recibido 20 millones de dólares si en el mundo entero se le ha levantado el secreto bancario y no han encontrado fondos, no han encontrado ese dinero? Esto realmente consideramos que es una cacería, que es una persecución, y frente a eso la defensa legal va a actuar enérgicamente en los fueros nacionales y en los fueros internacionales.